En lo alto de un edificio de vidrio reluciente, donde se toman decisiones millonarias todos los días, Arthur acababa de terminar otra reunión exitosa. Su rostro, firme e imperturbable, parecía el retrato de alguien con control absoluto. Pero detrás de esa mirada distante, había algo que nadie podía ver, un vacío que ni el lujo más extravagante podía llenar. Atravesó el impecable pasillo, saludando a sus colegas con gestos mecánicos, casi automáticos. A cada paso, el sonido de sus zapatos resonaba, como si la frialdad de aquel ambiente lo estuviera envolviendo. Cuando llegó al ascensor, se quedó solo, observando su reflejo en las puertas de acero pulido. Allí, Arthur no veía a un hombre realizado. Veía una sombra. En la plaza, justo frente al edificio, la realidad era otra. El sonido de niños jugando se mezclaba con el ruido distante de autos y vendedores ambulantes ofreciendo sus productos. Pero había alguien que no formaba parte de ese movimiento. Un hombre sentado en un banco, con ropa desgastada y ojos que cargaban historias. Arthur pasó junto a él sin prestarle atención. Era solo otro rostro en la multitud, alguien invisible para quien estaba acostumbrado a mirar solo hacia arriba. Pero antes de llegar al estacionamiento, escuchó una voz tranquila y firme. «Buenas tardes, señor. ¿Podría ayudarme?» Arthur se detuvo, vacilante. No era algo que soliera hacer. Miró al hombre por un momento, evaluándolo. Sacó un billete de su cartera y se lo entregó, pero cuando estaba a punto de irse, escuchó algo que lo dejó inmóvil. «Gracias. Es curioso. Yo también solía sentarme en salas como la que acaba de salir». Esa frase cortó el aire como una navaja. Arthur frunció el ceño, mirando al hombre con más atención. Gabriel no parecía intimidado. Sus ojos encontraron los de Arthur con una tranquilidad desconcertante. Arthur intentó encontrar sentido en esas palabras, pero el hombre simplemente sonrió y volvió a sentarse en el banco, abriendo un libro viejo y desgastado, como si nada hubiera pasado. Al entrar en su auto, Arthur encendió el motor, pero antes de salir, miró por el retrovisor. Allí estaba Gabriel, parado, ahora observándolo directamente. Era como si ese hombre supiera algo que Arthur desconocía, algo que comenzaría a cambiarlo todo. De vuelta en su lujosa oficina, Arthur intentó retomar el enfoque, pero algo no lo dejaba en paz. La frase del extraño en la plaza resonaba en su mente, como una melodía que no podía olvidar. Yo también solía sentarme en salas como esa. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo sabía tanto? Y lo más importante, ¿por qué eso lo inquietaba tanto? El ambiente a su alrededor, con sus estantes organizados y muebles impecables, ahora parecía vacío, casi asfixiante. Tamborileaba los dedos sobre la mesa de madera pulida, el sonido resonando en el absoluto silencio de la habitación. Con cada segundo, su incomodidad crecía. Finalmente, cedió. Cuando salió de casa, el cielo ya estaba oscuro, y la plaza, que antes estaba llena de vida, ahora parecía otra, dominada por el silencio y las sombras. Las farolas parpadeaban ligeramente, y el viento hacía susurrar a los árboles, como si guardaran secretos. Arthur se acercó al banco donde había visto al hombre por primera vez, pero solo encontró vacío. Entonces vio algo dejado atrás, un cuaderno con la cubierta desgastada y páginas llenas de anotaciones. Lo tomó, vacilante, sintiendo el peso simbólico de aquel objeto. Al hojear las páginas, encontró gráficos, números e incluso frases enigmáticas. Una, en particular, lo detuvo. La fortuna se construye sobre decisiones que siempre tienen un precio, incluso cuando no lo vemos de inmediato. Arthur sintió un escalofrío. Al pasar otra página, encontró algo aún más perturbador. Un esquema detallado de la estructura de una empresa que había adquirido años atrás, resultando en la quiebra de pequeños inversionistas.
¿Cómo sabía ese hombre sobre esto? Su concentración fue interrumpida por una voz detrás de él. «Sabía que volverías». Arthur se giró bruscamente y encontró al hombre, ahora saliendo de las sombras como si siempre hubiera estado allí. «¿Quién eres?», preguntó Arthur, su voz cargada de desconfianza. «¿Cómo sabes sobre mí sobre esto?». Levantó el cuaderno. El hombre sonrió, con la calma de alguien que guarda un secreto devastador. «No se trata de lo que yo sé, Arthur. Se trata de lo que tú aún no has entendido. Tú y yo no somos tan diferentes. La única diferencia es que yo ya pagué el precio. Tú todavía estás por pagarlo». Arthur entrecerró los ojos, intentando ocultar su incomodidad. «No sé de qué estás hablando. Si esto es algún tipo de chantaje». El hombre lo interrumpió. «¿Chantaje? No. Eso sería demasiado fácil. Lo que quiero es más difícil. Quiero que veas. Quiero que entiendas cómo llegamos aquí. Así que dime, Arthur, ¿qué ves realmente cuando te miras al espejo?». Sin esperar respuesta, el hombre sacó un papel del bolsillo y se lo entregó. En él había una dirección y una frase escrita a mano. La verdad está donde todo comenzó. El hombre se levantó del banco, mirando a Arthur una última vez. «Si realmente quieres respuestas, tendrás que encontrarme aquí mañana por la noche. Pero no esperes que te guste lo que descubrirás». Antes de que Arthur pudiera responder, desapareció en la oscuridad, dejando solo el sonido del viento y la inquietud en el corazón de Arthur. Sentado en el banco, con el cuaderno en una mano y el papel en la otra, Arthur supo que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba en control. Al día siguiente, Arthur intentó concentrarse en su rutina, pero el papel en su bolsillo parecía pesar más que el mundo. La frase de Gabriel, el cuaderno lleno de secretos, todo parecía arrastrarlo a un lugar que no quería volver a visitar. El tiempo pasaba lentamente, cada segundo marcado por una sensación creciente de inquietud. Cuando finalmente llegó la noche, Arthur salió de su casa y se dirigió a la dirección escrita en el papel. La ciudad estaba viva con luces y movimiento, pero para él era como si todo estuviera en silencio, como si el mundo supiera que estaba a punto de enfrentarse a algo más grande que cualquier reunión o contrato. La dirección lo llevó a un edificio antiguo y decadente, una ruina en el centro de la ciudad. La fachada de ladrillos desgastados y las ventanas rotas reflejaban en lo que aquel lugar se había convertido, un símbolo de la caída. Arthur se detuvo en la acera, mirando el edificio con una mezcla de reconocimiento y repulsión. Sabía lo que era ese lugar. Era la sede de una de las primeras empresas que compró, un hito en su ascenso, y el inicio de la ruina de muchos otros. Entró. El interior estaba lleno de polvo, abandonado, con muebles volteados y papeles amarillentos esparcidos por el suelo. El aire era pesado, cargado de memorias y fantasmas invisibles. Cada paso que daba hacía crujir el suelo, un sonido que parecía amplificado por el absoluto silencio a su alrededor. En el centro del salón principal había una silla solitaria, estratégicamente colocada bajo la luz que entraba por un agujero en el techo. Y ahí estaba él, Gabriel, sentado con el cuaderno en las manos, como un juez esperando un veredicto. «Sabía que vendrías», dijo Gabriel, sin levantar la voz, pero con una certeza que resonó en las paredes. Arthur vaciló antes de acercarse. Intentó parecer confiado, pero la postura de Gabriel, tranquila y controlada, desarmaba cualquier intento de superioridad. «¿Quién eres tú?», preguntó Arthur, su voz cargada de desconfianza. «¿Qué quieres de mí?». Gabriel cerró el cuaderno con calma, como si estuviera terminando una lectura importante. Levantó la mirada y señaló el entorno a su alrededor. «Solo soy un hombre, Arthur, un hombre que vivió las consecuencias de tus decisiones. Y lo que quiero…». Hizo una pausa, dejando que el silencio hablara por él antes de continuar. «Quiero que veas lo que realmente sucede cuando tomas tus decisiones desde arriba.
Artur avanzó unos pasos, pero mantuvo una distancia segura. Cruzó los brazos, tratando de mantener el control. Hablas como si yo fuera el único responsable del mundo entero. Así son los negocios. Alguien gana, alguien pierde. No es personal. Gabriel se levantó, sosteniendo el cuaderno en la mano. Su voz seguía siendo tranquila, pero sus ojos estaban llenos de intensidad. No es personal para ti, pero lo es para mí, y para todos los demás que estuvieron aquí antes de que tomaras una decisión que parecía ser solo otro número en una hoja de cálculo. Extendió un papel hacia Artur, una hoja desgastada y amarillenta. Era una carta de desalojo, fechada años atrás. El nombre de Gabriel estaba en la parte superior. Esta fue la primera de muchas, continuó Gabriel. Después de eso, lo perdí todo, mi empleo, mi casa, mi familia. Todo porque alguien decidió que reducir costos era más importante que las vidas humanas. Artur leyó la carta, y su expresión comenzó a cambiar. Intentó justificarse, moviendo la cabeza. Yo no sabía. Nunca supe que esto sucedería. Gabriel dio un paso al frente, ahora mirando directamente a los ojos de Artur. Claro que no lo sabías. Personas como tú nunca lo saben. Están tan alejadas de la realidad que no ven lo que sucede cuando sus números y gráficos se convierten en decisiones. Artur guardó silencio, sosteniendo la carta como si le quemara las manos. Gabriel, al notar el impacto de sus palabras, suavizó el tono. Pero estás aquí ahora. Eso ya es más de lo que esperaba. Abrió el cuaderno nuevamente y sacó otra hoja, una lista de nombres y direcciones. Le entregó el papel a Artur, quien lo tomó con vacilación. Estos son los nombres de las personas que fueron afectadas por ti, Artur. Personas que perdieron sus casas, sus negocios, sus familias. Tienes los medios para ayudarlas. Puedes empezar a reparar lo que fue destruido. Artur miró la lista, leyendo los nombres uno por uno. Cada palabra parecía pesar más que la anterior. Gabriel dio un paso atrás, dejando a Artur solo con sus pensamientos. La pregunta, Artur, es simple. ¿Qué harás ahora? ¿Seguirás fingiendo que nada de esto importa? ¿O finalmente verás el mundo tal como realmente es? Gabriel se alejó, su figura disolviéndose en las sombras del edificio abandonado. Artur se quedó parado en el centro del salón, sosteniendo la lista en una mano y la carta de desalojo en la otra. Por primera vez en mucho tiempo, sintió el peso de las decisiones que había tomado, y de las que aún estaban por venir. Artur permaneció inmóvil, sentado en su oficina, rodeado por el pesado silencio de la madrugada. El cuaderno estaba abierto frente a él, la lista de nombres grabada en su mente como un recordatorio ineludible. Cada nombre cargaba una historia, un eco de decisiones que había tomado sin jamás mirar atrás. Pero ahora, ya no podía ignorarlas. El peso de sus elecciones era real, y por primera vez sintió el verdadero costo de su ambición. A la mañana siguiente, Artur dio el primer paso. No fue fácil. Marcó el número del primer nombre de la lista, dudando antes de presionar el botón de llamada. Cuando la voz al otro lado de la línea respondió, le pareció a la vez familiar y distante. «Sí, ¿quién habla?» Respiró hondo, reuniendo valor. «Mi nombre es Artur. Tal vez no me conozcas, pero sé quién eres. Quiero hablar sobre algo que ocurrió hace años». Hubo una pausa larga y pesada. Luego, la voz volvió, cargada de desconfianza. «¿Qué quieres?» Artur miró la lista de nombres frente a él. Cada uno parecía mirarlo de vuelta. Cerró los ojos antes de responder. «Quiero ayudar. Quiero reparar lo que se rompió». Al otro lado de la línea, silencio otra vez, pero esta vez no era solo desconfianza. Era emoción. Cuando la mujer finalmente habló, su voz estaba entrecortada. «¿Hablas en serio? Después de todo, ¿quieres ayudar?» «Sí,
respondió Arthur, casi en un susurro. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero hacer algo ahora. Esa fue solo la primera llamada. El primer paso en un largo camino para reparar lo que había sido destruido. Día tras día, nombre tras nombre, Arthur se acercó a las personas cuyas vidas había afectado, incluso sin darse cuenta. Cada historia que escuchaba era un recordatorio del impacto invisible de sus acciones, familias deshechas, sueños destruidos, vidas reconstruidas con dificultad. Pero lo que más lo sorprendía era la fortaleza de esas personas, su capacidad para resistir, para encontrar esperanza incluso en las situaciones más difíciles. Estaba el dueño de un pequeño restaurante que lo perdió todo, pero que ahora trabajaba como chef en una cocina comunitaria. Estaba la madre soltera que crió a 2 hijos sola, a pesar de haber sido desalojada de su casa. Y estaba el profesor jubilado que, a pesar de haber perdido sus ahorros, todavía encontraba alegría en enseñar a los niños del barrio. Para cada encuentro, Arthur ofrecía ayuda. A veces era financiera, otras veces era una disculpa sincera. Pero, más que eso, ofrecía algo que no sabía que tenía para dar, un reconocimiento genuino de que sus decisiones tenían consecuencias y de que él era responsable de ellas. Pero había un nombre al que aún no había enfrentado. El nombre que sabía que pondría fin a su viaje, Gabriel. En la última noche, Arthur volvió a la plaza donde todo había comenzado. Ahora era diferente, más clara, más viva. Pero en el banco donde Gabriel solía sentarse, el mismo hombre estaba allí, leyendo el mismo cuaderno, como si nada hubiera cambiado. Arthur caminó hacia él, sintiendo el peso de cada paso. No necesitaba decir nada. Gabriel ya lo sabía. Cerrando el cuaderno, Gabriel lo miró con la misma mirada calma y enigmática que había desarmado a Arthur desde el principio. ¿Terminaste lo que necesitabas hacer?, preguntó Gabriel, sin rodeos. Arthur asintió. Hice lo que pude, pero sé que nunca será suficiente. Gabriel esbozó una sonrisa breve, casi triste. ¿Suficiente? No existe suficiente, Arthur. Lo que importa es que hiciste algo, que empezaste. Eso ya es más de lo que la mayoría haría. Arthur vaciló. ¿Y ahora? ¿Qué pasa? Gabriel se levantó lentamente, sujetando el cuaderno con firmeza. Ahora, sigues adelante, porque el verdadero precio de la redención no es pagar por los errores del pasado. Es nunca dejar de hacer lo que es correcto. Arthur se quedó allí, observando mientras Gabriel se alejaba, desapareciendo entre la multitud de la plaza, como una sombra volviendo a la luz. Se sentó en el banco, ahora solo, mirando el lugar donde Gabriel había estado. Por primera vez en años, sintió algo diferente. No era arrepentimiento, ni alivio. Era algo más profundo, algo más cercano a la esperanza. Arthur nunca volvió a ver a Gabriel, pero las lecciones de aquel encuentro nunca lo abandonaron. Aprendió que el verdadero poder no está en lo que acumulamos, sino en el impacto que dejamos en los demás. Y, a veces, el viaje hacia la redención no consiste en borrar el pasado, sino en decidir, todos los días, quién elegimos ser en el presente.